¿Alguna vez te has preguntado cómo los ejércitos antiguos, armados con poco más que bronce y astucia, lograron victorias que desafiaban toda lógica? Olvídate de los mitos de Hollywood. No se trata solo de fuerza bruta. Nos sumergiremos en la brillantez táctica, la guerra psicológica y las ingeniosas estrategias que permitieron a las antiguas mentes maestras lograr victorias imposibles contra probabilidades abrumadoras. Prepárate para que tu comprensión de la guerra antigua se redefina por completo. Imagina un campo de batalla antiguo, donde el polvo se levanta bajo los pies de miles de soldados. A primera vista, podrías pensar que el ejército más grande o mejor equipado siempre ganaría. Pero la historia nos cuenta una historia diferente, una historia de ingenio, estrategia y audacia que a menudo superó a la fuerza bruta. Tomemos, por ejemplo, la legendaria batalla de las Termópilas. Un puñado de espartanos y sus aliados contra el vasto ejército persa. A simple vista, parecía una derrota segura para los griegos. Sin embargo, el rey Leónidas y sus hombres utilizaron el terreno estrecho para negar a los persas su ventaja numérica, convirtiendo lo que debería haber sido una masacre en una batalla épica que resonó a través de los siglos. Pero la brillantez táctica de los antiguos iba mucho más allá de simplemente elegir un buen lugar para luchar. Los grandes comandantes entendían que la guerra se libraba tanto en la mente como en el campo de batalla. La guerra psicológica era un arma poderosa en su arsenal, capaz de desmoralizar al enemigo antes de que se disparara una sola flecha. Alejandro Magno, por ejemplo, era un maestro en el arte de la intimidación. Antes de enfrentarse al vasto ejército persa en Gaugamela, ordenó a sus hombres que pulieran sus armaduras hasta que brillaran como espejos bajo el sol del desierto. Cuando los persas vieron el ejército macedonio avanzando, resplandeciente y aparentemente invencible, muchos perdieron el valor antes de que comenzara la batalla. Pero la guerra psicológica no se trataba solo de intimidación. Los comandantes astutos también usaban la desinformación y el engaño para confundir y desorientar al enemigo. Aníbal, el gran general cartaginés, era un maestro en este arte. Durante su famosa marcha a través de los Alpes, envió exploradores por delante para difundir rumores exagerados sobre el tamaño de su ejército. Cuando finalmente llegó a Italia, los romanos estaban paralizados por el miedo, convencidos de que enfrentaban a una fuerza mucho mayor de lo que realmente era. La reputación también jugaba un papel crucial en la guerra antigua. Un comandante con fama de invencible podía ganar batallas antes de que comenzaran, simplemente por el miedo que inspiraba su nombre. Julio César aprovechó esto magistralmente durante sus campañas en la Galia. Su reputación de velocidad y audacia a menudo llevaba a sus enemigos a rendirse sin luchar, convencidos de que la resistencia era inútil. Pero quizás el aspecto más subestimado de la guerra antigua era el dominio del terreno y el medio ambiente. Los grandes generales no veían las montañas, ríos y el clima como obstáculos, sino como armas potenciales que podían inclinar la balanza a su favor. Pensemos en Escipión el africano y su brillante victoria sobre Aníbal en Sama. Conociendo la dependencia de Aníbal de sus temibles elefantes de guerra, Escipión dispuso su ejército en columnas con amplios pasillos entre ellas. Cuando los elefantes cargaron, simplemente pasaron entre las filas romanas sin causar daño, neutralizando efectivamente una de las mayores ventajas de Aníbal. O consideremos cómo Temístocles utilizó el estrecho de Salamina para negar a la vasta flota persa su ventaja numérica. Al atraer a los persas a aguas confinadas, los griegos pudieron enfrentarse a ellos en igualdad de condiciones, logrando una victoria que cambió el curso de la historia occidental. El dominio del terreno no se limitaba solo a las tácticas de batalla. Los grandes comandantes entendían la importancia crucial de la logística y las líneas de suministro. Alejandro Magno, por ejemplo, planeaba meticulosamente sus rutas de marcha para asegurarse de que su ejército siempre tuviera acceso a agua y provisiones. Esta atención al detalle le permitió mantener a su ejército en movimiento,
y luchando eficazmente durante años, incluso en los confines más lejanos del mundo conocido. Pero quizás el ejemplo más impresionante de cómo el dominio del terreno podía superar una desventaja numérica es la batalla de Agincourt. El rey Enrique V de Inglaterra, superado en número por los franceses, eligió cuidadosamente su campo de batalla, un terreno estrecho flanqueado por bosques densos. El barro espeso y la lluvia incesante se aliaron con los ingleses, ralentizando a los caballeros franceses fuertemente armados y permitiendo a los arqueros ingleses diezmar sus filas. Estos ejemplos nos muestran que la guerra antigua era mucho más que simplemente chocar ejércitos en un campo abierto. Era un juego de ajedrez a gran escala, donde la astucia, la psicología y el conocimiento del terreno a menudo triunfaban sobre la fuerza bruta. Los grandes comandantes de la antigüedad entendían que cada batalla era única y que la victoria a menudo dependía de su capacidad para adaptarse y pensar de manera creativa. No se limitaban a seguir un manual de tácticas, sino que constantemente innovaban y sorprendían a sus enemigos. Tomemos a Aníbal nuevamente como ejemplo. En la batalla del lago Trasimeno, aprovechó la niebla matutina y la geografía local para tender una emboscada perfecta a todo un ejército romano. Los romanos, confiados en su superioridad numérica y táctica, marcharon directamente hacia la trampa, sin darse cuenta de que estaban rodeados hasta que fue demasiado tarde. O pensemos en la audacia de Julio César en Alesia. Sitiando una fortaleza gala, César se encontró a su vez rodeado por un ejército de socorro. En lugar de retirarse, construyó no una, sino dos líneas de fortificaciones, una mirando hacia adentro para contener a los defensores y otra mirando hacia afuera para repeler a los atacantes. Esta estrategia sin precedentes le permitió derrotar a ambos ejércitos y asegurar una victoria decisiva. Estos ejemplos nos muestran que la verdadera genialidad militar no residía en la fuerza bruta o en el tamaño del ejército, sino en la capacidad de pensar de manera innovadora y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. La guerra antigua era, en muchos sentidos, un arte tanto como una ciencia. Los grandes comandantes tenían que ser psicólogos, estrategas, ingenieros y líderes carismáticos, todo en uno. Tenían que inspirar a sus hombres, leer el terreno, anticipar los movimientos del enemigo y tomar decisiones cruciales en el calor de la batalla. Y aunque las armas y las tácticas han cambiado drásticamente desde entonces, muchas de las lecciones de estos antiguos maestros de la guerra siguen siendo relevantes hoy en día. La importancia de la inteligencia, la adaptabilidad, el liderazgo inspirador y el uso inteligente de los recursos disponibles son principios que trascienden el tiempo y la tecnología. Así que la próxima vez que pienses en la guerra antigua, no te imagines simplemente a dos ejércitos chocando en un campo abierto. Piensa en las mentes brillantes detrás de esas batallas, en las estrategias ingeniosas y los planes audaces que dieron forma al curso de la historia. Porque al final lo que hizo grandes a estos comandantes no fue su fuerza física o el tamaño de sus ejércitos, sino su intelecto, su creatividad y su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Eran verdaderas mentes maestras de la victoria imposible, capaces de desafiar las probabilidades y lograr lo impensable. Y quién sabe, tal vez al estudiar sus estrategias y tácticas, podamos aprender lecciones valiosas no solo sobre la guerra, sino sobre cómo enfrentar desafíos aparentemente insuperables en nuestra propia vida. Porque al final, ¿no es eso lo que realmente nos fascina de estas antiguas batallas? La idea de que con suficiente ingenio, determinación y pensamiento creativo, incluso lo imposible puede hacerse posible. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte futuros videos.